Hoy le damos la bienvenida en Panam Post al doctor Enrique Gómez. Él fue candidato a la presidencia de Colombia en las pasadas elecciones y dirige el movimiento Salvación Nacional, fundado por Álvaro Gómez Hurtado y cuya personería jurídica él recuperó el año pasado. Pero no fue solamente para participar en elecciones, sino también para rescatar esos principios de derecha conservadora. Y hago esta introducción sobre su partido porque quiero que comencemos hablando sobre la importancia de lo que es la definición ideológica en Colombia en estos momentos, cuando partidos que se suponían de derecha o de centro derecha terminaron formando gobierno con Gustavo Petro, que pues ya muy bien sabemos está en la otra acera, ¿no? En la extrema izquierda, aunque él se intente vender como progresista, como también está ocurriendo ahora con Lula en Brasil, ¿no? Entonces, en las elecciones pasadas parecía que usted era el único candidato realmente de derecha, porque en el caso, por ejemplo, de Federico Gutiérrez, él podría ubicarse en la centroizquierda, centro derecha, perdón, en la centro No, derecha. Y en todavía le el están, caso de, qué pena y me en el río, caso, todavía le están buscando ubicadero a Federico, como sí, muchos otros candidatos. Qué pena, un gusto, José Gregorio. Un saludo a usted, a todos sus sí, seguidores de Panam Post. ¿Cómo se encuentra? Me hizo... muy bien, gracias. Y justamente pues para terminar un poquito esta introducción, en el caso de Rodolfo Hernández, sí, nunca nadie supo dónde ubicarlo, ¿no? Hay unas críticas que hemos leído en su cuenta de Ahora Twitter sobre además este ya caso. ni, ya ni siquiera sabemos dónde está, o sea, ya ni se ubica. No está Geogra aún. ni ideológicamente ni geográficamente, ¿no? Entonces, pues justamente le comento esto al inicio porque quisiera preguntarle sobre pues este reacomodo que hubo en los partidos que se suponía de oposición, que pues prácticamente rayan lo absurdo y quería conocer su opinión de cómo ve ideológicamente a la oposición colombiana y por qué cree que es tan importante tener posiciones firmes frente a un gobierno como el de Gustavo Petro. Bueno, poca definición caracteriza a los partidos tradicionales colombianos. Son partidos de interés político, organizaciones que no tienen democracia interna, no les interesa, la rehuyen, la prohíben, y que están centrados en generar escenarios de interacción con el Poder Ejecutivo, cualquiera que sea el presidente de turno, para garantizarle a sus miembros de camarillas parlamentarias la reelección. Es una relación política meramente utilitaria, en muchos casos muy corrupta, en donde se negocian puestos burocráticos, se negocian contratos, se negocian beneficios de una y otra forma que puede obtener un partido político presionando a la rama ejecutiva del poder público, básicamente con el chantaje del voto. Se vende el voto. El Congreso colombiano en su enorme mayoría es un mercado persa y hace Lo que en muchas Colombia se décadas, conoce popularmente como la mermelada, ¿no? ya ahora decimos mermelada, usábamos el clientelismo, usábamos también los llamados cupos indicativos, que eran pedazos del presupuesto que le entregaban a muchos parlamentarios para que organizaran cómo robárselos y el poder ejecutivo, el presidente, mirara para otro lado. Entonces, digamos que en sí, yo no creo, no siento, no reconozco una dinámica ideológica como rectora de la política colombiana hace muchísimo tiempo. Una de las razones por las cuales decidí dejar atrás mi vida como abogado litigante y entrar en este reto era tratar de darle algún sentido o retomar un sentido ideológico en la acción política que realmente está ausente hoy en día. Eh, Usted me pregunta pues por los otros candidatos y cómo eso se dio en el escenario de las elecciones pasadas. Yo creo que Gustavo Petro sí tiene una agenda ideológica clarísima, Sí, en su caso loca, es claro, en su caso es totalmente claro. completamente inconveniente para el país, pero muy definida. Tiene además un relato, más que una ideología. Él lo que es un experto eh, eh, trovador de relatos mágicos, mitológicos, manipuladores, mentirosos, pero que coinciden obviamente con una visión de un socialismo radical, eh, relativamente autoritario o totalmente autoritario, muy en el corte del populismo militarista argentino, de donde viene Gustavo Petro, porque muchos de sus seguidores de pronto no lo saben, pero de todas formas en la América Latina de los 50, Perón fue una gran figura política.
fue una figura de ese progresismo popularista, militarista, personalista, y Gustavo Rojas Pinilla, que le dio un golpe de Estado precisamente a mi abuelo, pues se acogía a ese canon del populismo militarista argentino, y es de ese movimiento del general Rojas Pinilla de donde sale por una parte la ANAPO y después el M-19, grupo guerrillero en el cual militó funestamente Gustavo Petro, y que claramente lo inspira hoy en su ascenso al poder. Y muchos recordarán, quienes hayan visto la posesión del presidente Petro, pues la bandera del M-19 ostensiblemente exhibida en la Plaza de Bolívar como grupo guerrillero y como representante de eso, ¿no? Del peronismo, como una forma de sujeción de los pueblos muy similar al PRI en México, y obviamente con unos rasgos muy marcados también en la tiranía venezolana. Pero en el caso de Venezuela la tiranía es sin subsidios. Para eso se necesita la riqueza de Argentina y se pretende destruir la riqueza de Colombia. Sí, digamos que tal vez pudo haber estado ahí ese error. Del lado de Petro, la definición ideológica era bastante clara. Del lado de los candidatos que lo adversaron, parecía que no hubo esa definición, ¿no? Es que la definición es propia de hombres sin carácter y sin compromiso, es la regla de ese ethos del liberalismo contemporáneo, que es un liberalismo social, un liberalismo centrado en las agendas de género, un liberalismo intelectualoide, un liberalismo sin convicciones, sin valores, que es un liberalismo central, en donde el centro izquierda, la centro derecha, el político navega básicamente por las aguas de la burocracia, del beneficio, siempre generando un acomodo constante, y sociedades y escenarios políticos donde quien tiene una postura, cualquiera sea de izquierda o derecha, pues es automáticamente un radical nefasto, que es un poco la estigmatización en la cual también caen los políticos de centro, pero que en última lo que denota es la falta de compromiso con una idea de sociedad, de valores, de acción del Estado, de visión de la responsabilidad individual del ciudadano frente a la obtención de su propia felicidad, que creo que pues, le ha hecho muchísimo daño a la política en todas partes. Eso es aquí en la América Sí. Latina, pues peor, pero en otras partes es igualmente cierto. Sí, ahora dejando ya un poquito atrás lo que ocurrió en las elecciones y centrándonos ya en lo que está ocurriendo en este momento con Gustavo Petro en la presidencia. No han transcurrido apenas unos 3 meses y la caída ha sido estrepitosa en tan corto tiempo, porque tenemos en lo económico una alza del dólar histórica, ¿no? Ha llegado, ha estado muy cerca de los 5.000, lo cual nunca se había visto en Colombia, y ha llevado a que la moneda, el peso colombiano, sea una de las monedas más devaluadas en el mundo. También la inflación en septiembre llegó a ser la más alta en los últimos 23 años. El país, además, para 2023 va a ser el que tenga la mayor desaceleración de su PIB, cuando este año es uno de los que tiene la más alta, ¿no? Entonces, todo esto parece que es producto de la incertidumbre, la desconfianza que genera en los mercados estos anuncios del Ejecutivo sin medir las consecuencias, así como también esta reforma tributaria, ¿no? Entonces, este diagnóstico ya lo conocemos. Lamentablemente ya conocemos el diagnóstico. Ahora tal vez preocupa cuál pueda ser la solución que vaya a aplicar el gobierno o qué considera el gobierno que pueda ser la solución. Por ejemplo, entonces le pregunto a usted, ¿teme que la solución para el gobierno pueda ser la misma que hemos visto frente a esta situación en todos los gobiernos de corte socialista, que siempre vienen control de precios, control de cambios y nacionalizaciones? Pero en el corto plazo se parece haber acudido a una fórmula económica mucho más eficaz y barata, que es la cinta pegante. Entonces le han puesto cinta pegante a los ministros y los tienen, lograron que se callaran una semana, y bueno, en 3 días el peso ha recuperado 200 pesos. Sí. Hubo un retroceso importante en términos de empezar a retirar de la mesa de la reforma tributaria gravámenes extraordinarios a la industria de hidrocarburos, muy leve. Un punto de oro para Petro
retirar las pensiones a los más ricos, sobre todo, adivine que los más ricos en Colombia en términos de pensión son los magistrados de las altas cortes que van a aprobar la legalidad de todas sus reformas. Me parece que se puso el impuesto como para después retirarlo y asegurarse un tránsito suave por la Corte Constitucional. Ve uno un retroceso importante el día de ayer en el tema de exploración petrolera y de gas y estabilidad, o tratando de generar unos mensajes de estabilidad en relación con los contratos de exploración petrolera. Entonces ve uno que el gobierno se ha estrellado duro con las manifestaciones, con el ejercicio de la oposición, eh, pero en la práctica yo sí he denunciado y lo he escrito así. Mire, un marxista como Petro no puede hacer sino lo que cree. Él no oye, no lee, no entiende, no puede ceder, no tiene reversa. El cambio más importante de un automotor y de una persona, de un político, es la reversa. Petro no tiene reversa. No puede tener reversa porque su colectivo de áulicos y de creyentes radicales no se lo permite. Entonces yo sí creo que los riesgos de las fórmulas simplistas que se han aplicado precisamente en países como Argentina y Venezuela, pues vamos a hacer la ruta del manual, pero a alta velocidad, como esos librillos que había cuando yo era chiquito, que uno los pasaba, ¿cierto? Hacía a toda velocidad y veía la película. Sí. Pues vamos a hacer la película del desastre venezolano o del desastre argentino, pero no en 5 años o en 6 años, sino posiblemente en meses. Y no es prejuicio mío, ha sido la ministra del Trabajo la que ha hablado del control de precios para poder hacer y proponer la locura de un aumento del salario mínimo 5 puntos básicos por encima de la inflación, lo cual generaría automáticamente pues, la entrada de Colombia a un ciclo hiperinflacionario. El tema del control cambiario, el llamado corralito, para usar esa expresión que se volvió famosa en Argentina, ha sido el Sí. mismo presidente desde su cuenta oficial de Twitter. Y todo lo que el ministro de Hacienda niega, el ministro Campo niega, es lo que yo creo que van a hacer, a pesar de las centenas de evidencias a nivel global del fracaso de esas medidas, lo tienen que hacer porque es que el idiota latinoamericano, el marxista latinoamericano, tiene que vivir su propio desengaño y desgraciadamente eso le cuesta y le va a costar a la economía colombiana y al pueblo colombiano pues una barbaridad, ¿no? En destrucción de calidad de vida y de patrimonio. Si usted dice que alguien como Petro no tiene reversa, estas correcciones o aparentes correcciones que hemos visto en estos aspectos puntuales, ¿cree que no forman parte de ninguna reversa, sino simplemente tratar de calmar los ánimos para después avanzar en la misma dirección? Y en el caso del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que ha tenido que hacer prácticamente de apagafuegos, ¿no? De salir a corregir tanto a Petro como a los otros ministros. ¿Esto cree que forme parte de una estrategia para intentar hacer ver que, o tal vez el ministro Campo sea el más sensato dentro del gobierno y termine cambiándolo dentro de poco y buscando uno que pues sí tenga su línea marxista y avance en esa dirección, como ha pasado en otros países, incluso en Chile? Boric pues tiene a Mario Marcel como ministro de Hacienda, que fue considerado como el más moderado, y en sus inicios Chávez tenía como vicepresidente al periodista ya fallecido, José Vicente Rangel, que se le comparaba o se le compara ahora con lo que hace el ministro Campo, ¿no? Que era quien tenía que salir a decir lo que el presidente quiso decir fue esto. ¿Hacia Yo, dónde, hacia qué camino cree que va esto? creo que todo ese manejo de ilusiones, ese manejo de manipulaciones, pues de un costo altísimo en credibilidad, si es que los mercados no son pendejos. Los mercados ya han visto precisamente, como usted lo Sí. denuncia, el recorrido venezolano. Y bueno, uno se preocupa de que vuelven y le prestan a Argentina, pero a Argentina ya no le presta sino la banca multilateral pierde su dinero porque el grueso de los mercados no confía. Y una de las situaciones que más nos preocupa a nosotros es la pérdida de credibilidad terrible en ese circo entre Ocampo y Petro y Ocampo y los demás ministros. Yo creo que el ministro Campo es un hombre versado, es un hombre que conoce el establecimiento político colombiano,
y ese rol de apagafuegos que usted menciona, de bombero, no creo que sea sincero. Yo creo que allá todos están igual deschavetados, para usar la expresión, y creen que esa es la ruta, y van para la ruta, pero claro, la realidad es tosuda, los mercados no creen. Obviamente la presión de la elección de Lula el domingo pues tiene al real robustecido con un spread muy alto contra el peso. La bolsa brasileña se ha movido muy duro castigando al peso, se han calmado esta semana, pero todos sabemos que el futuro es incierto, porque además no es solo el tema de la tributaria, que es anticíclica, es una reforma ultra ambiciosa, la más grande de la historia de Colombia, se suma a una reforma terrible para el sector productivo de hace menos de 12 meses. Si usted está haciendo reformas tributarias alcabaleras cada 12 meses, pues el mensaje que envía ha frenado completamente la inversión. Más de el 70% de los planes de inversión o se han parado o se han retirado en la encuesta más reciente publicada por Portafolio el día de hoy. Entonces, usted ve que hay un clima negativo de cara al crecimiento. La industria petrolera ya tampoco cree. Han dicho tantas cosas en los últimos 90 días que no hay credibilidad, y la credibilidad es esencial en economía, es esencial para los agentes económicos, para los inversionistas y la perspectiva, desgraciadamente, de devaluación. En un clima de inflación que tiene un componente externo indudable que no se trata de negar, pero también tiene un componente interno muy grave. Mire, aquí en Colombia estamos experimentando una niña larga, así una niña dura, que se amortizó a principios del 19 y que se nos ha alargado enormemente. Eso afecta obviamente las cosechas, afecta la sacada de los productos a los mercados. Entonces el componente más severo de la inflación en Colombia en este momento es el rubro de alimentos, en donde este gobierno ha sido súper lento por andar precisamente persiguiendo sus otras fantasías. Quiero mencionar dos cosas muy graves. La reforma pensional. Colombia tiene 350 billones de pesos, es decir, cerca del equivalente al presupuesto nacional en ahorro privado, que financia pues, la Bolsa de Valores de Colombia, financia la cartera bancaria, financia muchísimos elementos de la intermediación financiera en el país, y Petro ha sido expreso en decir que se la va a nacionalizar. Y entonces cuando usted dice que el único ahorro privado es un país que ahorra muy poco, el único que hay, usted lo va a nacionalizar, pues genera un impacto demoledor en los mercados. Y el otro tema es que Colombia es uno de los países más poco competitivos en los mercados latinoamericanos para valor agregado, y viene una reforma laboral gigantesca, costosísima para el empresariado, en la industria, en los servicios. Entonces, todas estas reformas, pues obviamente que generan una perspectiva negativa en lo económico, que no se puede superar simplemente con que Ocampo haga ruedas de prensa. Tiene que mostrar hechos y no los quieren mostrar. Sí, y ya saliendo un poco de lo económico y pasando a hablar de lo político, ¿no? Conversamos o mencionó usted estos aspectos en los que aparentemente han corregido o han echado hacia atrás algunos puntos de la reforma. Sí, sí, es correcto. La oposición, pues, se adjudica de alguna manera esos logros al decir que, pues, puede deberse a la presión en las calles. Van 3 marchas en apenas 3 meses. En Venezuela pasaron 2 años para que hubiera la primera marcha contra Chávez, ¿no? Y ahora en lo político, ¿cree que esta presión en la calle pueda ponerle freno también a Petro en lo que pudiera ser una tentación de querer venir con una constituyente que permita posteriormente la reelección, o cree que lo que ocurre o lo que está ocurriendo en Colombia está un poco, digamos, blindado por las instituciones, son más fuertes las instituciones, la democracia? Por ejemplo, el profesor Jairo Libreros decía en RCN que la derrota tan dura que en el plebiscito de Chile, a Boric, que pues es uno de los principales aliados externos de Petro, podría de cierta manera tal vez hacerlo repensar, irse por ese camino y no sufrir una derrota similar, ¿no? ¿Cree que en ese sentido esté un poco frenado en lo político, en querer avanzar con una constituyente o una posible reelección, y que las instituciones estén blindadas en Colombia?
Hombre, ahí usted tiene muchos temas. Primero, el impacto de las marchas ha Sí, sido positivo, sorpresivo para el establecimiento mediático, para el establecimiento político, preocupante para el Congreso. Creo que las redes sociales han sido determinantes. Los partidos de oposición no hemos tenido acceso a la televisión pública. El gobierno no tiene plata para financiar los espacios de televisión de oposición. Nos hemos remitido entonces, en mi caso, casi que exclusivamente a la actividad digital en nuestras redes sociales que han estado sumamente activas, creciendo pues con unos indicadores extraordinarios, 100% orgánicos, y ese mensaje va llegando y los congresistas se van a sus regiones y se estrellan con la gente furiosa, entonces vuelven al Congreso a frenar al Poder Ejecutivo. ¿Qué tanto vamos a seguir avanzando con el tema de las marchas? Es difícil porque hay un énfasis grande del gobierno en liberar a los sargentos de la primera línea, que es un movimiento subversivo urbano de terrorista de mediana intensidad que es ligado directamente al partido de gobierno, que el partido de gobierno lo defiende a toda hora. De hecho, el viceministro de Interior García el domingo pasado llegó a liberar a jefes de estos comandos que son sumamente violentos, y nosotros estamos ahorita trabajando en mantener la confianza de la ciudadanía en que puede marchar con tranquilidad sin que sea afectada su integridad personal. La primera línea es un grupo subversivo con capacidades militares ostensibles, documentadas, y con una capacidad de afectar la vida de los policías, de los ciudadanos, una cosa terrible. Y por eso sí. está urgentemente los comandos como los de Gustavo Bolívar, el líder, diría yo, de la bancada del gobierno en el Congreso, incitando a marchar un día antes, un día después de las marchas que convocamos desde la oposición. Yo creo que las marchas son positivas. No creo en la institucionalidad colombiana de ninguna manera. Precisamente por eso estoy en la política, porque la institucionalidad colombiana es muy, muy débil, comprada, sobornada. Las cortes son rey de burlas. La impunidad en nuestro país y el sistema judicial no es garantía de nada para nadie en ningún momento. Y obviamente lo que depende de esto es de que podamos enterar a esos 10, cerca de 10 millones y medio de colombianos que no le dieron su mandato a Gustavo Petro y que tienen que ser activos y proactivos en la defensa de sus derechos y en la defensa de la democracia, que yo sí creo que está en juego. Boric es un niño de dientes de leche. Boric no es nadie. Este es un señor que gatillaba gente en la nuca, Sí. secuestrador, extorsionista, que participó en un comando que asesinó a la mitad de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. O sea, esto es otra liga, esto es otra liga. Boric es un señor intrascendente en la historia de Chile porque no tiene estos antecedentes criminales. Gustavo Petro en su discurso de Caldono ya señaló en el más absoluto canon marxista radical el enemigo interno, y adivine qué dijo. José Gregorio dijo que el enemigo interno era el Estado de Derecho, las Ujú. instituciones y la ley, Sí, 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 y claro, hizo la lo vi. convocatoria a los movimientos activistas violentos indigenistas del departamento del Cauca, que es un departamento en el suroccidente del país, para que se tomen todo el país, y a la semana casi matan a varios policías en el centro político, judicial y financiero de Colombia, en la Avenida Jiménez. Entonces, yo creo que los riesgos son grandes. Usted bien lo decía, la sociedad venezolana no se toma en serio a Chávez. Yo, personalmente, yo no estoy obligando a nadie. A mí me escriben muchos y me dicen, es que tienes que darle una oportunidad al señor guerrillero. Yo no creo en eso. Yo creo que la democracia o la defendemos desde el primer día o nos la quitan. Y yo sí espero que mis hijos crezcan en democracia, y espero que la economía de este país se proteja y los derechos y libertades de la gente se protejan. Sí, dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero hay varios aspectos que hay que recordar. Por ejemplo, en su momento, en Venezuela, pues terminaron eligiendo a Chávez porque se decía, no, es que Venezuela no es Cuba. Y ahora en Colombia, mucha gente cuando se hacía la comparación decía, no, es que Colombia no es Venezuela. Y ahora lo que usted menciona, esta primera línea, puede de cierta manera compararse con lo que han sido los colectivos chavistas y esa estrategia que utilizó. No, los colectivos chavistas son amateurs. Aquí hay un movimiento subversivo financiado agresivamente por Cuba y por las economías ilícitas del oro y de la coca y de la marihuana, que tiene 50 años de experiencia de combate.
Sí, y Aquí justo la lo que fuerza quería pública comentarle ahí. colombiana ha luchado contra este movimiento subversivo, eso ha causado, según la misma Comisión de la Verdad, 1 millón de muertos. No, esto es mucho peor. Esto es además con nexos directos a una guerrilla en activo como el ELN, con las FARC, Claro, que tienen poder militar, tienen explosivos, tienen grupos de formación militar que están infiltrados desde hace ya más de 2 años o 3 años, desde los grandes paros de 2021 en el contexto urbano. Sostener a un guerrillero de estos en una ciudad es 10 veces más barato que sostenerlo en el monte. ¿Por qué? Porque el tipo sale y merca en un supermercado y va y duerme en un apartamento, pero es igual el mismo guerrillero que volaba oleoductos, es el mismo guerrillero que fusilaba soldados, es el mismo guerrillero que sabe manejar explosivos. No, yo creo que esto es mucho peor y Petro está dispuesto a usarlo. A mí no me queda ninguna sí. duda de que Sí, cuando llegue justamente lo que quería ese momento preguntarle en cuanto a eso y la comparación con esos colectivos es que justamente en Venezuela se vio lo mismo. Cada vez que la oposición convocaba una marcha, del gobierno se convocaba una contramarcha y parece que se quiere repetir se ese va a hacer. libreto en Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Panam Post inicialmente comenzó Petro su gobierno y comenzamos a ver algunos efectos. Hablamos de que pudiera venir una argentinización de Colombia, pero ya en estos 3 meses cree que esto más bien está avanzando en No, otro nivel pero y claro, en Colombia, que se decía que el castrochavismo no existe, se puede hablar más bien de una venezolanización de Colombia. pero agravada por dos cosas muy importantes. Uno, Colombia es la capital mundial de la mafia. Mundial. Aquí están todas las mafias del mundo. La rusa, la china, la gringa, ¿sí? La del Caribe, la europea. Aquí o sea, aquí en el Cauca, en Nariño, es el suroccidente del país, manda Sinaloa, manda con franquicia, ¿sí? Cartel del Golfo de Urabá tuvo 4 semanas, 7 departamentos bloqueados. Maestro, esto no es un grupito mafioso en una esquina de un barrio allá en el Bronx o en Brooklyn. No, esto es gente que tiene helicópteros, tiene vehículos tácticos con ametralladoras .50, rockets, o sea, esto es otra cosa. Colombia se imaginó que en la farsa de los diálogos de La Habana eso se había desmontado, eso no es cierto. Entonces aquí es un país con grupos armados beligerantes a los cuales este gobierno, sean mafiosos, sean guerrilleros, sean mafias urbanas, sean mafias del oro, mafias de la madera fina, les ha dicho, no, no, venga, yo les voy a condonar todas las penas en un espectro que llama paz total, que es una forma de impunidad total. Ustedes pueden lavar sus fortunas, yo les recibo sus fortunas y todos quedan aquí aliados del gobierno. Entonces yo lo que creo es que hay una conspiración clara en ese sentido. Y el grupo guerrillero más poderoso en este momento, que es el ELN, tiene 3 condiciones para sentarse a negociar, no para hacer un acuerdo. Uno, desmonte la fuerza pública. Dos, diálogos regionales vinculantes. Y tres, Asamblea Nacional Constituyente. Los 3 requisitos ya se los otorgaron. Entonces, yo sí creo que la institucionalidad en Colombia, en la posibilidad de mantener un recurso democrático, está bajo un peligro todavía mayor que el que terminó materializándose en Venezuela o en Cuba. Y por eso mi convocatoria es clara. Aquí o nos ponemos las pilas, nos ponemos juiciosos, evidenciamos le quitamos la máscara a este gobierno o vamos a quedar en las dictaduras. Y yo creo que usted es venezolano, las dictaduras sí suceden y las dictaduras además de que suceden funcionan, porque cuando a los ciudadanos, al buen ser humano le ponen una pistola en la nuca, pues hace lo que le dicen y eso así Sí. funciona. Y cuando se producen las intimidaciones, pues la gente marcha. Y desconocer que eso es deseable y deseado por Gustavo Petro, pues es necedad, es puerilidad. Y yo creo que en ese sentido estoy convencido de que debemos seguir marchando, seguir haciendo una oposición rígida, sin compromiso ético ni moral, y llamándole la atención al empresariado, a los partidos políticos, de que no sean al canto de las sirenas del pacto histórico.
Sí, ya nos queda poco tiempo y quiero que cerremos hablando ya de un ámbito internacional o regional. Con el triunfo de Petro en Colombia, por primera vez la extrema izquierda en el poder en Colombia, el mapa de la región comenzaba a pintarse ya más de rojo, con la excepción de Brasil, el gigante sudamericano, que parecía ser la esperanza con Jair Bolsonaro. Pero está pues la amenaza de volver la izquierda con Lula da Silva en las elecciones en Brasil, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de Brasil si llegara a la izquierda nuevamente al poder con Lula? ¿Puede ir en el camino de la misma debacle económica que está mostrando Colombia en tan poco tiempo, en tan pocos meses? ¿Y terminaría esto arrastrando a la región a quedar el mapa de la región pues completamente rojo, completamente pues arropado por el socialismo / comunismo, ¿no? Yo creo que la capacidad del votante latinoamericano de equivocarse y de optar por la opción populista es infinita. Es un problema cultural, es un problema de ceguera, es un problema de facilismo que nos lleva pues a escoger mal. Y estamos a puertas de que Brasil vuelva a quedar en manos de un viejo, decrépito, corrupto, que presidió un esquema de corrupción que se hizo famoso en el mundo por ser el mayor esquema de corrupción público-privada de la historia, y lo van a volver a reelegir. Imagínense qué tan mal pueden estar las cosas. Creo que el presidente Bolsonaro ha hecho una recuperación en términos electorales importantes, pero nunca subestime usted la capacidad de la izquierda de engañar al ciudadano latinoamericano y de llevarlo a estas opciones radicales. ¿Qué le va a pasar a Lula? Pues va a quedar con todo apunta a que si gana, va a quedar con un mandato sumamente apretado, y eso es buena noticia para el Brasil porque el margen de maniobra de Lula va a ser mucho menor. Yo creo que va a haber un Lula más radical, precisamente porque es que su corrupción y su falta de prestigio y de decencia, pues lo hace débil políticamente, y el que está débil políticamente se radicaliza, y eso puede ser pues grave para la recuperación de Brasil en lo económico. Quiero darle las gracias, doctor Enrique Gómez, por habernos acompañado acá en Pan Am Post y por habernos ayudado con este análisis, ¿no?, de lo que ocurre en Colombia y lo que puede venir para Brasil y para la región. Pues no, muy contento de la oportunidad que me brindan. Les deseo pues muchos éxitos, y de nuevo, pensemos con claridad, no pensemos con ilusión. No se pueden desconocer las señales, así nos produzcan temor. Y mi mensaje en toda Latinoamérica es que la derecha ofrece verdaderas alternativas. Nuestras ideas son buenas, son ideas que funcionan efectivamente, y tenemos que volver a creer en ellas, difundirlas, hacer acción política cotidiana en primera persona plural, precisamente para ver si logramos salir de este marasmo de ya casi más de 150 años de fracaso institucional y democrático en América Latina, que nos debiera es dar vergüenza. Yo desgraciadamente no me siento orgulloso de ser latinoamericano, una región de oportunidades perdidas. Los invito a que recuperemos el poder en todos estos países, luchemos adelante por plantarnos en un mundo de desarrollo, de igualdad y de lucha contra la pobreza desde la óptica de lo conservador y desde la óptica de la derecha. Mucho gusto, José Gregorio. Gracias por Muchísimas gracias, doctor.